Estos son combatientes latinoamericanos peleando supuestamente en África, en concreto colombianos. Así lo sostienen al menos en Sudán, un país sumido en una de las peores y más olvidadas guerras de 2025. El gobierno de facto sudanés asegura que estos colombianos combaten como soldados a sueldo del lado de una poderosa milicia. Se trata de un fenómeno conocido muy en particular en el caso de exmilitares colombianos, a los que se ha visto luchando también en Ucrania o en dudosas operaciones armadas en Haití o incluso en zonas controladas por el narco en México. Hablamos de los mercenarios, un millonario negocio global en auge y muchas veces turbio, y que implica también a muchos latinoamericanos. ¿Cómo llegan mercenarios colombianos a pelear en conflictos lejanos en África o en el este de Europa? ¿Y por qué tenemos que hablar de Colombia en particular? Lo vemos aquí en DW Analiza. Estos son combatientes colombianos en plena batalla en la ciudad de Al-Fashir, en Darfur, una de las regiones más convulsas de Sudán. Los militares sudaneses actualmente en el poder aseguran que a mediados de agosto derribaron un avión que llevaba a mercenarios colombianos que luchan junto a la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, una antigua facción del ejército que desde 2023 quiere arrebatar el poder a las Fuerzas Armadas de Sudán. Medios sudaneses hablaron en esos días de la presencia de los colombianos enviados desde los Emiratos Árabes Unidos, publicando imágenes de los supuestos documentos de identidad de algunos caídos. Pero Sudán no es el primer país al que han llegado combatientes colombianos. Muchos lucharon en 2015 en la guerra civil de Yemen. De años posteriores se sabe de la presencia de colombianos en Haití y en Ucrania, así como también en algunas regiones de México, entre otros lugares. Veamos un poco más al detalle algunos de esos casos. Ucrania, que se defiende desde 2022 de una invasión a gran escala de Rusia, recluta a voluntarios extranjeros para su legión internacional, también con una web en español. Los combatientes firman un contrato con el Estado ucraniano por al menos 6 meses. Se estima que cientos de colombianos se han alistado así para combatir en la guerra contra Rusia, como estos que hablaron en 2024 con Deutsche Welle, cerca del campo de batalla. Hice todo lo posible en mi país para viajar acá y el gobierno ucraniano nos recibió muy bien. Nos dio la oportunidad de estar acá, pertenecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania con mucho orgullo. Pero hay casos mucho más turbios. En 2021, mercenarios de Colombia estuvieron implicados en algo que recordarán con menos agrado: el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. 18 exmilitares colombianos fueron detenidos por el magnicidio. Otros 3 murieron durante el asalto a la residencia de Moïse. Algunos de los acusados niegan haber cometido el crimen e incluso haber sabido del complot para matar a Moïse, atribuido a rivales del presidente. Y en junio de 2025, las autoridades de México confirmaron la implicación de exmilitares colombianos con los cárteles de la droga. En el municipio de Los Reyes, Michoacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana. Entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país. Antes de volver a Sudán y al papel de los Emiratos Árabes Unidos en el reclutamiento de colombianos, veamos qué ha convertido a los exmilitares de ese país sudamericano en algunos de los mercenarios más codiciados del mundo. Colombia se ha convertido en el proveedor ideal, al menos de América Latina, para muchas compañías que ofrecen servicios de seguridad con ejércitos privados a nivel global. La razón central tiene que ver con la convulsa historia colombiana. Colombia, la verdad es que ha tenido un conflicto armado de largo alcance. Son algo más de 60 años de problemas de conflicto armado, y eso da experiencia en todos los ámbitos. La lucha del Estado colombiano contra las guerrillas y también contra el narcotráfico condujo a una fuerte militarización. Colombia tiene unas características, tal vez una característica que funcionó mucho en principio, tiene que ver con la ayuda en cooperación en seguridad de Estados Unidos, vía el Plan Colombia del 2000, que permitió que hubiera un desarrollo, unos entrenamientos, unas capacitaciones mucho más de élite para los tanto soldados como suboficiales y oficiales colombianos, lo que terminó pues obviamente derivando en una fuerza militar muy competente.
y muchos de esos militares ya no están actualmente en servicio. Les toca pensionarse en edades muy jóvenes. Hay reglas en la fuerza militar en Colombia de que hay que retirarse después de 20 años de servicio activo, lo cual significa de que muchos de los retirados realmente están a los 40 años, un menor, que tiene muchos años más para trabajar, y entonces tiene la oportunidad luego de trabajar en estas compañías. Paradójicamente, también la reducción de las capacidades militares por avances en la búsqueda de la paz ha tenido consecuencias. Tras la desmovilización de las FARC en el año 2016, el Estado consideró que ya no necesitaba soldados profesionales y retiró 30.000. En ese momento 30.000, pero llevamos cerca de 100.000 hombres, fundamentalmente hombres más que mujeres, que salieron de Fuerzas Armadas. ¿Dónde están? Soldados disponibles con experiencia sobre el terreno y una demanda global por este tipo de perfil de la que hablaremos más en breve. Y hay además otros factores que contribuyeron a esa combinación ideal, por llamarla así, para el auge de un negocio global con los exmilitares colombianos. Hace más que 15 años realmente surgió esta industria de defensa en Colombia de reclutar ex soldados e inclusive algunos de la fuerza activa para trabajar en otras fuerzas armadas. Al principio fue un tema realmente de darles apoyo. Entonces los soldados colombianos realmente se encuentran entre los más experimentados, los más eficaces, y también se contratan por tasa, digamos, por mucho más barato que otros soldados, por ejemplo, un soldado retirado de Estados Unidos u otro país europeo. Están bien formados y son mucho más baratos. Estas ofertas de, no sé, $3.000, $4.000, pues son tremendamente atractivas. Teniendo en cuenta que en Colombia un soldado pues profesional gana unos $800, pues obviamente estamos hablando de que va a recibir 5 o 6 veces la paga que recibía. Pero ¿cómo llegan esos exmilitares colombianos a zonas en conflicto como Sudán? Veamos más de cerca ese caso que puede ayudar a entender cómo funcionan esas redes. Los Emiratos Árabes Unidos, un pequeño y acaudalado petroestado situado en la península arábiga, fue posiblemente uno de los primeros en apostar por los colombianos. En un principio para tareas relativamente tranquilas, como cuidar infraestructura petrolera o ejercer de escoltas y personal de seguridad. Los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, también son un actor más en las tensiones geopolíticas de una región convulsa. Se da por sentado que en 2015 enviaron a colombianos a pelear en la guerra civil de Yemen, en la que apoyaban a las fuerzas locales que peleaban contra los rebeldes hutíes. Ahora los militares que controlan Sudán acusan a los emiratíes de enviar a mercenarios que reclutan en Colombia a combatir al lado de la milicia paramilitar RSF. Los Emiratos niegan estar implicados directamente con el conflicto sudanés, pero muchos indicios apuntan a ese reclutamiento a través de redes bastante turbias. Existe una empresa que se llama A4C. Esta empresa pues, es dirigida por un ex coronel del ejército colombiano, quien obviamente haciendo estas labores de reclutamiento vía cadenas de WhatsApp y demás, solicita personal para Emiratos Árabes. Estas personas sí llegan a Emiratos Árabes, pero por la vía de Libia son llevados en vuelos clandestinos, ¿no? Y de forma irregular al conflicto sudanés, muchos de ellos engañados. De ahí pues viene esta historia de mercenarios colombianos no solo peleando este conflicto en Sudán, sino incluso entrenando niños soldados. Muchos de estos mercenarios acaban probablemente cometiendo delitos a sabiendas. Pero los expertos también alertan sobre esos engaños y las necesidades que empujan a muchas personas a estas ocupaciones. Y no solo de Colombia. En muchos casos también hemos encontrado casos en los cuales los reclutados realmente no están enterados de las funciones que van a llegar a tener que trabajar. En cuanto ha crecido la industria y el reclutamiento de colombianos, ellos también han encontrado personas muy capacitadas de otros países de América Latina. Hay varios que hemos encontrado de Centroamérica, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador y otros países, también peruanos, ecuatorianos, etcétera, que también de la misma manera están buscando cómo trabajar y seguir apoyando a sus familias después de pensionarse. Son excombatientes que de alguna forma también acaban siendo víctimas, o al menos una de las piezas más débiles de una industria global.
Los mercenarios no son un fenómeno nuevo. El filósofo florentino Maquiavelo desconfiaba de ellos ya en el siglo XVI, y fueron en parte sus ideas las que contribuyeron al surgimiento de los ejércitos nacionales con el servicio militar obligatorio y sin mercenarios. En las últimas 2 décadas, sin embargo, el uso de mercenarios vive un nuevo auge. Una de las ventajas es que esa terciarización o privatización de los militares puede ahorrar a los estados rendir cuentas por lo que ocurra con sus soldados. En un libro de 2019, el estadounidense Sean McFate situaba ese auge en torno a las guerras de Afganistán e Irak a comienzos de siglo. Justamente en Irak se dio a conocer por una matanza de civiles la empresa estadounidense Blackwater, hoy rebautizada como Academy y una de las mayores firmas militares privadas del mundo. Y de Rusia es conocido el grupo Wagner, acusado de cometer atrocidades en Ucrania y en países africanos. En 2021, McFate hablaba de 3 grandes grupos como proveedores de mercenarios: los de habla inglesa, los rusohablantes y como tercer grupo los hispanohablantes, compuesto en esencia por latinoamericanos. Y entre ellos, muchos colombianos. Los estudios que se pueden hacer preliminarmente hablan de entre 5 y 10.000 mercenarios colombianos en diferentes lugares del mundo combatiendo conflictos o prestando servicios de seguridad. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro intenta impulsar una iniciativa legislativa que regule la contratación de mercenarios para impedir, por ejemplo, que estos caigan en estructuras delictivas. Otros piden medidas diferentes. El esfuerzo que hay que hacer es por tratar de que menos colombianos, y ojalá no más colombianos, entren a participar de otras guerras, y más bien los que van dejando la guerra en Colombia tengan oportunidades de ingreso laboral distinto a hacer la guerra. Pero para eso se necesita un proceso de reconversión laboral. A nivel mundial, gran parte del negocio de los ejércitos privados se mueve en zonas grises al borde de la legalidad o directamente ilegales. Es difícil obtener cifras exactas, pero un reporte de 2020 consideraba que en ese año la industria generaba ingresos valorados en unos 224.000 millones de dólares. Y que hasta 2030 el sector podría casi duplicarse y superar los 450.000 millones de dólares. Un auténtico boom, en buena parte gracias al empleo de mercenarios.